recayó esta responsabilidad en el médico veterinario y zootecnista Héctor Orlando Apaza Mamani, y los estudiantes acreditan a una persona para la fiscalización que recae en el señor estudiante, presidente del Consejo de Estudiantes, Ismael Han. Entonces, constituida ya esta comisión, se impulsa a realizar la publicidad correspondiente. Entonces, se invita a todos los docentes y también personal administrativo para que pudieran colaborar en la difusión. La difusión se realizó hasta la ciudad de Sicuani, siempre se realiza en la provincia de Lampa, en este caso Pucará, y también a Zángaro nos referimos a Tierra Asillo. Y Profesor bueno, Miguel, este año sí hemos ido a Sicuani. profesor Miguel, ¿sí me escucha? Sí, Profesor Miguel, ¿me escucha? sí, 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 te, profesor te Miguel, escucho nítidamente. está haciendo usted Sí, un, ¿me permite por favor? Está haciendo usted un resumen desde el sí, servicio de claro. nivelación, ¿verdad? Sí, justamente de repente la Así es. inquietud de los ingresantes y postulantes ha sido, ¿no? ¿Qué es el servicio? ¿Qué es SENA? ¿Qué es SENA? Muy interesante, profesor Miguel, aclarar ese aspecto. ¿Nos podría indicar, profesor, cuánto tiempo ya viene el servicio de nivelación funcionando en nuestra institución, en qué fecha se convoca y cuánto tiempo dura, por favor? Gracias. Más o menos es el sistema de nivelación académica, así figura el nombre en el instituto. Otros le han puesto algunos otros nombres más cómodos para cada institución. Más o menos debe tener un aproximado de 18 años. Me acuerdo mucho que el profesor Félix Paniagua me invita para impulsar este sistema de nivelación académico, ¿no? Entonces, debe ser 18 a 20 años que viene desarrollándose esta actividad con absoluta normalidad. Nunca hubo mayores problemas. Entonces, ¿en qué tiempo es que desarrollan? Desarrollan en 8 semanas. Es indudable que en 8 semanas no se va a hacer lo que hicieron en 5 años. Entonces, ¿qué es lo que se les dice a los docentes? Que por favor dosifiquen de la manera más adecuada a aquellos, digamos, aquella temática que consideren más adecuado y que los estudiantes de educación básica regular no estén fortalecidos. Por eso es nivelación académica. Entonces se toma dos exámenes muy similares al examen de admisión, muy similares al examen de admisión. Y son en la primera semana, perdón, el primer mes, culminados las 4 semanas, el primer examen, y culminado el segundo mes, el segundo examen, ¿no? Entonces se suman también la asistencia y los exámenes que vienen tomando los docentes en el desarrollo de la actividad. Entonces, por eso es que muchas personas prácticamente desertan porque no asisten con frecuencia y sus padres pues vienen a la institución y se les informa porque se controla la asistencia, no es para que vayan a jugar, no es para que vayan a jugar carnavales. Entonces se les informa cuál es la performance de cada postulante o de cada asistente al programa de nivelación. Entonces de ahí sale, ya más antes ya saben que tienen que luchar por las 8 vacantes en computación y contabilidad y por las 12 vacantes en el resto de programas, ¿no? Entonces, eso ya se reserva, eso se reserva. Entonces, cuando más bien existe, por ejemplo, la ley nos obliga a darles una puntuación determinada a las personas que tienen discapacidad, así como también a los de servicio militar y también a las víctimas del terrorismo. Estos años ya no hubo ya prácticamente hijos de víctimas del terrorismo, ¿no? Entonces, de esa manera se posibilita de que todo el resto compita por las vacantes que ofrecen las instituciones. No solamente es el tecnológico de Ayavir, y eso quisiera que entiendan. Esto lo hacen en Tumbes, lo hacen en Piura, lo hacen en Puno y lo hacen
en Cusco, ¿no? Entonces, la mayoría de instituciones como la nuestra tiene su sistema de nivelación. No vamos a entrar en por qué tenemos el sistema de nivelación, no vamos a cuestionar la formación de nuestros postulantes, qué formación académica tuvieron en EBR. No, por ahora no es el tema, creo, para el que me has invitado, ¿no? Entonces, ya teniendo el sistema de nivelación, ya teniendo los ingresantes, es que luego se hace la publicidad correspondiente. Ahora, por ejemplo, este año estuvimos, ahí están los afiches, los ingresantes lo han llevado a cabo. Entonces, este año ya los docentes y administrativos han llevado a cabo precisamente la difusión, porque hay mucha tarea, no es cuestión de, es cierto que tiene un buen prestigio, pero a la vez no, a veces no saben cuándo es la fecha del examen, en fin, nosotros vamos a los distritos, ¿no? Hemos ido a Progreso, hemos ido a Silio, hemos ido a Sicuani, hemos ido a una infinidad de distritos. Ahora dicen, muchos dicen, no, solamente debería ser para los ayavireños. No es cierto eso tampoco. La institución y la constitución ampara a todas las personas a nivel nacional que pueden estudiar en el Instituto de Ayaviri, o como también un melgarino puede estudiar en Tumbes, en Piura, ¿no? Entonces, muchos manifiestan que solo debe ser ¿cómo se llama? Tipo MacArthur, que Ayaviri para los ayavireños. No, o sea, la ley no nos, inclusive hasta nos pueden enjuiciar por estar contra la propia constitución. El hombre es libre y el hombre puede postular donde crea por conveniente, ¿no? Entonces, hacemos toda la difusión, las organizaciones en equipos y se nos viene la pandemia. Entonces ahí había una incertidumbre de que si seguimos o no seguimos hacia adelante con el examen de admisión. No habíamos tenido una experiencia en torno, digamos, a poder soportar especialmente lo que vendría a ser un examen de admisión. Y hemos ido reajustando muchas variables. No es sencillo. Muy sencillo es tomar un examen físico, no simplemente como que si ya tenemos tanta experiencia de que el día anterior realizamos el sorteo o se le adjudica a algún profesional de la materia que se va a quedar esa noche, realizan se encierran en un local, luego elaboran el examen, se evalúa el examen y se imprime y ya está listo para que a las 8, 9, 10, a la hora que determine la comisión, se ejecute el examen, ¿no es cierto? Y luego otra comisión califique el examen, ¿no? Entonces, eso ya lo sabíamos de memoria, ya teníamos todo en mente, pero lo que no teníamos en mente es que se nos caiga la pandemia. Entonces ya había ingresantes de SENA y dijimos, ¿qué va a hacer de estos señores? Constituiría una estafa para los ingresantes de SENA. Entonces impulsemos nomás tratando de controlar la mayor cantidad de variables en cuanto se refiere al examen de admisión. Profesor Miguel. Entonces nos reconstruimos. Sí, sí, Profesor Miguel. escucha, te escucho. Sí, pues justamente la situación ha sido la pandemia, el cual ha roto prácticamente toda la planificación que tenía nuestra institución. Para la institución era fácil, no era fácil decir, sabe que este año no se toma examen de admisión, pero había, como lo menciona usted, variables. Por ejemplo, uno de los casos era que ya teníamos ingresantes en nivelación. Entonces, esa ha sido la razón, el por qué se convoca a examen de admisión. Profesor Miguel, ¿cómo lo han planificado? Porque no había experiencia, lo dijo usted, no hay experiencia en lo que es un examen virtual, en un examen de admisión virtual, ¿no? Claro que de repente utilizando plataformas ha habido experiencias, pero es distinto conllevar. Profesor Miguel, ¿cómo así planificaron o cómo así determinaron desarrollar el examen vía virtual? La ley nos permite, las normas nos permiten,
el decreto supremo 087, perdón, es una resolución viceministerial, nos permite, nos faculta poder impulsar este examen de admisión vía virtual, siempre y cuando las condiciones y la transparencia digamos, se ponga en práctica, ¿no? Entonces, hemos evaluado, como bien lo has manifestado, todas las variables y la única variable incontrolable para nosotros ha sido y sigue siendo para todos los institutos es la soportabilidad de la red. Pero no ha sido tan sencillo también, ingeniero Elber. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros tenemos profesionales excelentes, excepcionales, extraordinarios, en los cuales, en el aspecto académico, por ejemplo, se les manifiesta: usted es ingeniero y usted también tiene otro título. Por lo tanto, usted se hace responsable de razonamiento lógico, matemático. A la otra persona se le dice: bueno, usted también tiene otro título, tiene una maestría y tiene estudios de doctorado. Usted va a ser tal. Entonces va responsabilizando paulatinamente a los profesionales para la elaboración del examen, ¿no es cierto? Entonces eso, el de razonamiento verbal no sabe qué es lo que está haciendo el de razonamiento lógico matemático, y este no sabe qué está haciendo el de cultura general, y este no sabe qué está haciendo el de conocimientos. Entonces, para poder, digamos, para poder en este caso controlar la total transparencia, se ha determinado 4 responsables de esas 4 áreas, que lo determina el Ministerio de Educación. Nosotros no lo determinamos. Por eso es que dijimos, en el desempate se va a dar de esta manera, pero más adelante vamos a entrar a ese aspecto. Entonces, ¿qué sucede? Ya teníamos digamos, el equipo de profesionales que iba a elaborar el examen de admisión. No sabían, más bien el resto de personas no sabían quiénes eran, para evitar que les inoportunen, porque son muy inoportunos muchas personas: qué preguntas van a venir, por qué van a venir, etcétera, ¿no? Entonces, eso se mantiene en hermetismo, ¿no es cierto? Entonces se le determina: tienes que hacer estas características. Eh, quisimos, ¿cómo se llama? Velar por una transparencia absoluta, y no hay el absoluto en este caso. Y dijimos: mejor que una persona de afuera sea quien nos alquile el servidor, y acá tú conoces mucho más. Entonces, un servidor netamente que sea de alquiler y que pudiera vendernos el servicio de cobijar nuestra prueba. Hemos hecho pruebas, unas pruebas al vacío, hemos hecho unas pruebas con nosotros mismos, con los docentes, y no ha resultado. No ha resultado, felizmente, creo yo. ¿Por qué? Porque después nos enteramos que el alquiler de ese servidor era de la UANCB y el otro de una municipalidad distrital de San Miguel de Juliaca. La población tiene que conocer. Entonces, felizmente se le cae el servidor, pese que nos dijo que podía cobijar hasta 1.500 personas. Felizmente, digo, porque ¿qué hubiera sucedido? No, si es que salía la prueba unas 2 horas antes, bueno, por unas situaciones irregulares, a pesar de que hemos creído en la plena transparencia y honorabilidad de ese profesional, que después, bueno, nos dejó mucho que desear. Entonces, teníamos que tomar inmediatamente una solución. Nos reunimos nuevamente la comisión de admisión y determinamos comprar un propio servidor. Acá yo quiero subrayar, relevar, de que a veces soy psicólogo y a veces no valoro lo que tenemos. Miramos siempre afuera, en todos los aspectos, en las charlas que siempre doy. Digo, pues hay que saber lo que se tiene, cuál es la fortaleza institucional. Y son nuestros profesionales, son nuestros estudiantes, son nuestros egresados. Acá hacemos la mea culpa de mirar afuera teniendo adentro excelentes y excepcionales profesionales. Entonces, nuestros profesionales dicen: no, nosotros lo paramos el servidor y nosotros vamos a correr con el riesgo técnico, ¿no? Entonces,
que tenía una variable incontrolable que era la situación de la red. Entonces, no vamos a decir nombres porque si digo un nombre se va a prestar inclusive para que sean acusados, etcétera. Entonces no vamos a decir nombres, pero el pool de profesionales, porque no fue uno, claro que lógicamente estuvo liderado por una persona, el resto ha ido trabajando de manera sostenida, ¿no es cierto? Entonces ya lo levantaron el servidor, hicimos las pruebas al vacío primero, luego el otro gran problema que los estudiantes, o perdón, los postulantes, no tenían correos, y si tenían correos no se acordaban de las claves, y si tenían el WhatsApp para donde teníamos que comunicarnos dándole la información, no lo usaban adecuadamente, que eran de sus papás, etcétera, etcétera, etcétera. Hubo un gran problema, no diferenciaban el punto de la coma, el guión del subguión, se pusieron unos correos que no les recomiendo que se pongan uno que tu cosita, tu chascosita, etcétera. Entonces no se acordaban luego de la contraseña. Les llegaba y ahí también pataleamos, ¿no es cierto? Pero eso ya no era responsabilidad nuestra, eso era responsabilidad del usuario. Entonces, afinamos todo y nos dice, ¿y por qué no han creado un correo institucional? El que creó el correo institucional se crea solamente cuando ya pertenecen, ellos son postulantes, no pertenecen, ahora ya sí pertenecen los que han ingresado a partir de hasta el día de ayer. Entonces, nuestros jóvenes han prácticamente, porque también había otro personal de apoyo, han llamado a todos los teléfonos, unos estaban apagados, otros respondían grotescamente, en fin, se han sometido verdad que se han sometido a majaderías de muchas personas, pero bueno, indudablemente la mayoría respetuosamente, ¿no? Entonces, ya teníamos los postulantes, en este caso ya teníamos los postulantes aptos hasta un día antes porque algunos no respondían. Otras personas, por ejemplo, con un voucher querían dar 2 exámenes. Todo eso se ha tenido que determinar porque el Banco de la Nación no te da los vouchers. Entonces no podían tomar ni una fotografía de los vouchers. En fin, fue un problema mayúsculo, pero se logró remontarse, que tienen todita la información administrativa, en este caso, de los postulantes, cuánto han pagado, quiénes han pagado, etcétera. Pero es un trabajo extraordinario realmente. Entonces, lo único que teníamos que rezar, honestamente teníamos que rezar para que no se caiga la red. Tú conoces más, ingeniero Elber, en el sentido de que es caerse la red, ¿no? O sea, hay veces que estamos dialogando entre cuatro y se cae la red, entonces, como nos ha sucedido últimamente. Entonces, ¿qué sucede? Hemos rezado, no nos quedaba otra que rezar para que no se caiga la red. Nos decían que den el domingo. El domingo dijimos es inamovilidad. No podíamos nosotros pretender que violen las normas nuestros futuros estudiantes y también los postulantes. Entonces, acá también quiero aclarar, la máquina no se confunde. Si se programan las 10, pues se ha abierto el sistema a las 10 en punto y se cierra a las 12 en punto. Ahí no hay que espérame, como cuando se da el examen físico. Espérame, por favor, un ratito, que me falta mi nombre, que no he puesto, que no. Acá no, la máquina lo cierra. Y luego se almacena en el servidor, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sucede? De que se dio a cabo de manera adecuada y hubo empates, ¿no es cierto? Se cerró y hubo empates. Acá sí tengo que manifestar, tú conoces más que yo, en este caso, Elber, de que había que buscarle por correos electrónicos. No es como en Excel, ¿no? Lo ordenamos, la A, la C, en fin, ¿no? Hasta la Z, y podemos ver cuáles son los postulantes. Entonces, teníamos que ubicar a los empates, pero por correo electrónico, ¿cierto? Era más fácil para los profesionales de calificación. No voy a, reitero, decir nombres quiénes fueron los profesionales de... Nosotros como comisión solo observábamos, no teníamos acceso a nada. No teníamos acceso a nada.
Entonces, los empates, se realiza el desempate correspondiente y, bueno, acceden quienes debían acceder y desgraciadamente ya se había manifestado cómo se debía desempatar. Primero era el desempate en razonamiento verbal, luego era el desempate, si es que empataban ahí en razonamiento lógico-matemático, si empataban ahí en razonamiento, perdón, en conocimiento, y si empataban ahí en conocimiento. Entonces, no se llegó a conocimientos ni cultura general, perdón, y cultura general. No se llegó ahí. Se desempataron en razonamiento lógico matemático. Bien, entonces salió con esa demora. Nosotros queríamos que prácticamente publicarlo en el momento con los datos, pero ¿qué hacíamos con el caso de los empates? Entonces tenía que empatar y desempatar de la forma que se está explicando. Y al final sale la relación sin ningún problema. Felizmente, por eso dije que seguramente la Virgen de Alta Gracia ha atendido al instituto con su manto, con su sagrado manto, y no se ha caído la red. Ese era nuestro mayor problema. Desafortunadamente en Azángaro, en Uñani, en propio Juliaca, se cae la red. No, nadie es dueño, ellos no son culpables, sino la situación de que la sobresaturación es que hace colapsar la red. Entonces, se acabó y luego viene la otra fase, la fase de la matrícula. Las matrículas también en situación de pandemia solamente bueno, los que tienen todos sus documentos lo han hecho llegar y el resto con una declaración jurada. Tengo entendido, no lo sé todavía, el lunes van a informar oficialmente que la totalidad de ingresantes ya se ha inscrito. No tengo la certeza, el informe tiene que ser oficial y seguramente el director general lo va a realizar. Eso viene a ser el problema más, digamos, más difícil, el cual ha atravesado la institución ELBA. Si tuvieras alguna duda, estamos ya nos a responder. Sí, sí, profesor Miguel, justamente pues el trabajo, como usted lo ha mencionado, de los profesionales que estuvieron a cargo, el cual ustedes han confiado prácticamente, han hecho un tremendo esfuerzo. No es solo uno, dos, tres personas desde la inscripción. Profesor Miguel han empezado a trabajar, han llevado todo el proceso del manejo, de levantar de la plataforma hasta el proceso de examen de admisión que ha sido el día sábado en sus dos etapas, podemos decirlo, tanto en la mañana y como en la tarde. Profesor Miguel, justamente, si pues hubo bastantes inquietudes el por qué se demora bastante en el resultado si solamente la máquina, bueno, y también había otras inquietudes, ¿por qué tan rápido, no? ¿Por qué tan rápido si a veces demora? Bueno, son cosas que a veces a los ciudadanos no se les puede entender, profesor. Profesor Miguel, respecto al proceso de examen de admisión, consideramos entonces que ha salido en toda su magnitud de manera excelente. Yo pienso que sí, lógico, no llueve igual para todos, para unos llueve mucho y para otros llueve poco, ¿no? Yo pienso que sí se ha dado de manera óptima. Ahora, bueno, cuestionan, efectivamente hubo un problema de digitación, pero eso ha pasado a ser una variable que no abonaba ni desfavorecía a otro. Dice que también un docente sacó, que estaba responsable de la internet, pues todos tenían acceso a la internet, ¿no? Entonces, no se favoreció a nadie ni se desfavoreció a nadie. Eso es lo que tienen que entender la población y quienes nos están escuchando. O sea, no hubo, digamos, hubo una total transparencia, de tal manera que no sé ni, muchos me llaman, ¿cuánto tengo? Yo, está pues está en la página web del instituto y también los ingresantes se publicó por las redes sociales, ¿no? Entonces, era virtualmente imposible, más fácil si es que se quisiera fuera de la otra manera, digamos,
intransparentar esta situación, pero nunca se ha hecho, nunca se ha escuchado de que hubo problemas a nivel de examen de admisión en el instituto, que fue ISA, hasta ahora que es tecnológico, y seguramente el pedagógico lo hace también transparentemente, ¿no? Entonces, ese es el asunto, ¿no? O sea, no va a llover igual para todos. Ahora dicen, ¿por qué han tomado virtualmente? Porque la ley nos faculta, porque la ley nos faculta. Si no, el Ministerio Público se hubiera apersonado de oficio y lo hubiera enjuiciado al director general, que es responsable de la institución, ¿no? Entonces, otros, ¿por qué tal cosa? Bueno, pues ya tampoco no vamos a satisfacer las inquietudes de los 540, no sé exactamente cuántas personas se hayan inscrito. Entonces, ese es el asunto, Elber, ¿no? Entonces, creo que hemos demostrado una vez más, gracias a nuestros profesionales, al trabajo en equipo, a la cultura institucional, de que somos y estamos bien considerados a nivel nacional. Todo esto se informa a Ministerio de Educación. Si hubiera habido alguna irregularidad desde el Ministerio de Educación, se hubieran comunicado con el Ministerio Público y nos hubieran pedido el servidor, por ejemplo, ¿no es cierto? Para ver si hubo intransparencias, hubieran cotejado la nota que han obtenido los ingresantes con los datos que hay en el servidor. Pueden hacerlo, siempre y cuando haya una orden judicial en este caso, ¿no? Entonces, ese es el asunto y reitero y siempre he dicho mis agradecimientos a la totalidad de personas que ha apoyado. Inclusive hay un ingeniero que, carambas, realmente hasta casi le da un paro cardíaco, ¿no? Entonces, eso es lo que no se valora cuando se ataca solamente. Pero bueno, los ataques provienen pues de personas que no han accedido en esta oportunidad, ¿no? Ahora, nos dicen, han dado entre 4 o 5. Esa era una variable que no la íbamos a controlar. Ojo con eso, ¿no? Nos dicen que han dado entre profesores de la academia. Eso, ¿cómo vamos a controlar nosotros a tantos postulantes? Ya eso va a depender estrictamente de cómo desarrollan y despliegan sus habilidades, destreza, actitudes, conocimientos en el campo de los hechos. Se supone que hubo una nota 18, 19, esa persona debe ser excepcional, ¿no es cierto? Si tiene dificultades, pues pedirá apoyo a quien le ha pagado, como dicen que se le ha pagado, pero no han pagado a los del instituto. Si hubiera habido eso, nosotros como la comisión hubiéramos tenido que denunciar, ingeniero Elmer. Perfecto, profesor Miguel. Profesor Miguel, respecto a la matrícula, entonces ya el proceso de matrícula de los ingresantes a los diferentes programas, bueno, en este caso los 5 programas de estudios, ya se ha realizado en el transcurso de esta semana. Así es, y también ya empezó las clases, o sea, llevamos retraso, ¿no? También hay clases, ahora como todo, como a nivel del sistema educativo nacional, tenemos que recuperar algunas actividades, algunas acciones, ¿no? Entonces, ya se llevó a cabo de manera normal, diríamos natural, de la inscripción, se ha abierto más bien la institución, guardando todo en este caso, la seguridad en el 1,5 metros del distanciamiento, todo eso, con inclusive nuestro propio personal al cual tenemos que cuidarlo, no nos interesa muchas cosas, sino la seguridad de nuestro personal. Entonces se le ha cuidado al personal de manera bastante prolija y también, bueno, a los propios postulantes, ¿no? Ahí hemos podido apreciar de que iban con bebés y se aglomeraban. No es así, pues, ¿no? Eso ya va a ser un motivo de que también un problema de cultura. Si nos dicen que hay que separarse 1,5 metros, pues separémonos el 1,5 metros, ¿no? Pero bueno, ya se ha ido regulando, se ha hecho las circunferencias correspondientes para que puedan ubicarse los postulantes y se han matriculado de manera regular. Ahora sí, se le va a generar los correos para que puedan ponerse en contacto con los docentes. Pese que muy hábiles son los postulantes, como ya tenían el WhatsApp, entonces ya se han puesto en contacto con los docentes que van a desarrollar sus actividades de aprendizaje, Elber, ¿no? Entonces es otro mundo también
el de la enseñanza virtual. Es otro mundo desconocido para gran parte del personal, no solamente de nuestra institución, sino universitario, también de los otros institutos, del pedagógico. Seguramente el pedagógico está trabajando también de manera sostenida, de manera virtual, ¿no? Entonces, ese es el asunto, Elber. Profesor Miguel, respecto a a la documentación que ustedes, que la institución prácticamente requiere, en caso de no tener esos documentos, ¿cuál es la alternativa que se le está dando a los nuevos ingresantes? Eh, Tienen que firmar una declaración jurada. Hay presunción de veracidad de documentos. Entonces, la municipalidad está cerrada, la de Ayaviri. No expiden partidas de nacimiento, ¿cierto? La UGEL hemos timbrado bastante, tampoco no ha trabajado. Supongo que paulatinamente se van a incorporar aquellas personas que tengan las condiciones necesarias para no sufrir el impacto de COVID-19. Entonces, se tiene que realizar una declaración jurada. La ley lo permite, lo faculta, ¿no? Entonces, la declaración jurada en la cual manifiesta que de ser, digamos, de no comprobarse la veracidad con los documentos, con la autenticidad de documentos, esa persona pierde el acceso a cualquier institución. Yo pienso que San Marcos también es lo mismo, ¿no? Aunque ya San Marcos dio su examen antes de declararse el estado de emergencia sanitaria. Es así, Elber. Entonces se trata de transparentar todos los actuados en cuanto se refiere no solamente al examen de admisión, es un punto en el desarrollo de las actividades académico-administrativas en el tecnológico de Ayaviri, pero no solo en el tecnológico de Ayaviri, sino también en todos los institutos similares al nuestro. Perfecto, profesor Miguel. Entonces, a todos los jóvenes ingresantes, a los 5 programas de estudios que oferta nuestra institución, las actividades académicas se han desarrollado prácticamente de manera paralela a partir del lunes, bueno, del lunes pasado, lógicamente, el lunes 18. Asimismo, también el licenciado Miguel indica que dentro de esta semana se les vaya a generar los correos corporativos para cada uno de ellos y así poder acceder a la plataforma virtual de aprendizaje. Profesor Miguel, hay una inquietud respecto a este tema. Están consultando los jóvenes que pagaron demás, ¿cómo están haciendo ese proceso, profesor? Claro, cuando postularon, por ejemplo, los de Sena específicamente, ellos pagaron 170 soles. Gracias a la sensibilidad del presidente del Consejo de Estudiantes y del corporativo institucional, se rebajó a 100 soles, ¿verdad? Entonces esos 70 soles les sirve como respaldo económico y adicionan 30 soles, que es la matrícula, ¿no? Entonces, ya han solucionado la mayoría, ¿no? La mayoría han solucionado. Ahora, las personas que no han ingresado y han pagado 170 pueden pasar por la institución para su reembolso, por su voucher correspondiente, para su reembolso de los 70 soles que habían pagado inicialmente, ¿no? Antes que se inicie esta pandemia, pues ya se habían inscrito, se habían matriculado, Elber, ¿no? Entonces, ese es un problema de rápida solución, ¿no? Entonces, rápidamente se ha solucionado y ya están devolviendo esos montos económicos. Perfecto, profesor Miguel. Entonces, no se requiere ningún tipo de trámite. Basta llevar el voucher y apersonarse a la parte, a la oficina de administración. Específicamente, profesor, ¿a qué oficina, por favor? Claro. A la oficina de administración, que es responsable es el economista Honorio Carreón y también la señorita Zenaida, contadora pública, están devolviendo. Vi la semana anterior, las 2 veces que me apersoné a la institución, que estaban reembolsando esos montos económicos, ¿no? Entonces, es un asunto más administrativo que académico, Elber, pero sí he visto que están devolviendo rápidamente. Es la burocracia que por un puntito, que por un papelito, si ve que es el voucher y no ha ingresado, entonces pues verá en la relación y
le reembolsará. O sea, ya no, es un mundo que ya no podemos perder tiempo en papeleos, Elber. Claro, bien, profesor Miguel. Entonces se les reitera a los jóvenes que están consultando por las redes sociales que sí tiene que llevar solamente su voucher de pago a personarse a la oficina de administración e inmediatamente se hará el reembolso de la cantidad de pago que ha realizado. No es al 100% lógicamente, simplemente es de 70 soles. Profesor Miguel, entrando al otro punto, a la parte académica, ¿cómo está desarrollando nuestra institución las sesiones de aprendizaje? ¿Cuándo ha iniciado y cómo va usted viendo el proceso en el trabajo de cada uno de los docentes? Sí, acá ya es netamente de mi competencia, ¿no? Entonces, el, la estructura organizacional es, bueno, dirección general, que es responsable de toda la institución, los compromisos que tiene que tener exteriormente y también el control interno. De ahí viene el cargo de jefe de unidad académico que me honro en dirigir. Yo coordino con los 5 coordinadores, valga la redundancia, de contabilidad, que está el ingeniero Emilio Mamani Machaca, de enfermería técnica, la licenciada Norma Álida Huizatito, luego viene el otro programa de computación e informática, la ingeniero Sigmarina Beatriz Juan Cañaupa, luego está industrias alimentarias, el médico veterinario y zootecnista Héctor Orlando Pasamamani y PEPA, ¿no? El programa de estudios de producción agropecuaria, que está liderado por el ingeniero Carlos Ali Malagadés. Yo coordino con ellos coordinan con los docentes, o sea, realmente hay una cascada ahí, ¿no? Entonces, ellos coordinan con los docentes de área. Y también hay docentes de unidades didácticas transversales, ¿no? Pues, si yo dicto, por ejemplo, yo estoy dictando 2 unidades didácticas, entonces yo coordino con, mi jefa viene a hacer en este caso, por ejemplo, en mi caso, yo estoy apoyando ahora a enfermería técnica, ¿no? Entonces, yo coordino con la licenciada Norma Álida Huizatito y toda la coordinación la realizo con ella. Ya pese que soy jefe, por ejemplo, pero ella es mi jefe en el desarrollo de las actividades académicas. Bueno, y al final ella realiza todo el consolidado y me informa y yo informo a Dirección General a la DREP y la DREP al Ministerio de Educación, ¿no? Entonces, ese es el derrotero. Ahora, también a nosotros nos han agarrado como para desarrollar las actividades académicas, nos han agarrado, pues, como se dice, desprevenidos. No sabíamos que era el Webex, no sabíamos el JITME, entonces rápidamente nos hemos tenido que actualizar. El instituto siempre se ha mantenido en relación a las necesidades y requerimientos institucionales. Entonces se ha capacitado a los docentes para que desarrollen una actividad de índole virtual, algunos le llaman remota, ¿no? Entonces, estamos desarrollando nuestras actividades de índole virtual, ¿no? A través del Classroom, a través de una serie de programas informáticos. Están soltando inclusive el Facebook, por ejemplo, últimamente está soltando aulas virtuales. Estamos tras eso, ¿no? ¿Por qué? Porque nos preocupa la economía de nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, pero tampoco no recurramos al facilismo de muchos de ellos. Ya quieren que ya les vayamos a enseñar a su casa, inclusive. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, recargan 5 solcitos y rápidamente se les consume sus 5 soles o 10 soles. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Aquellos que conocen mucho más al respecto, unas determinadas plataformas que no consuman demasiado. Por ejemplo, el uso, el WhatsApp, ahora ya se puede trabajar con 8 personas, ha soltado el Facebook aulas virtuales, estamos tras eso, pero sí temporalmente tenemos una plataforma que es el Classroom, pero todos dominamos el Classroom, pero no podemos acceder a todos los estudiantes porque muchos de ellos no
pueden acceder a la plataforma virtual. Por eso las realidades son diferentes, eso no entienden muchos funcionarios del Ministerio de Educación. Desde su escritorio pueden decir, pues, cómo no van a acceder, pero muchas personas viven en el campo, no existe ahí, digamos, una señal de internet. Entonces, estamos viendo esto y tratando de concordar lo que vendría a ser el aspecto de desarrollo, en este caso de las actividades especialmente cognitivas, con el refuerzo de las separatas que ya se van a empezar a distribuir a los estudiantes y que esas separatas son elaboración de los docentes de aquellas actividades que lo han desarrollado vía virtual, ¿no? Entonces, hay algunos que no es que no quieren acá, sino que no pueden acceder a la información que están dando los docentes a través de los espacios virtuales, ¿no? Entonces, acá yo quisiera más bien llamar la atención o manifestarles al cuerpo de regidores, así como también al alcalde de la municipalidad provincial de Melgar y también de las distritales, que compren un servicio y que disparen como lo han hecho en Macusani, ¿no? En Carabaya, que disparen la señal gratuita, de tal manera que ya no van a tener disculpas ni motivos los estudiantes en desarrollar sus actividades de manera virtual óptima, ¿no? Entonces, sí, hay muchos problemas, no acceden. Nosotros venimos monitoreando permanentemente a todos los docentes y nos dan la información que el 60 o 70% no más acceden a las plataformas virtuales y quede el 30%. A nosotros nos interesa fundamentalmente todos los estudiantes, ¿no es cierto? Y no es que no quieren acceder, sino que no pueden acceder por diferentes impedimentos, Elber, ¿no? Entonces, así se está dando el desarrollo de las actividades académicas. Entonces, todos los docentes, inclusive nos reunimos a través del web o de alguna teleconferencia que soporta la coordinación de nosotros y dan sus informes y sus requerimientos correspondientes, ¿no? Entonces, tenemos ingenieros de sistema, tenemos un docente que está en soporte, en este caso netamente informático, ¿no? Entonces, sí creo que se va a llevar a cabo de una manera adecuada, llamémosle, en función a estos problemas. No es óptima, tampoco nos vamos a mentirles al público que óptimamente estamos. Óptimamente es que vayan a sembrar, que vayan a Tucuy, óptimamente es que vayan a realizar las actividades en el campo. No pueden, o sea, por la ley nos impide. Por ejemplo, están desesperadas las ingenieros de industrias alimentarias de hacer uso de los laboratorios, de los talleres, pero la ley nos impide, no pueden entrar en esos espacios pequeños, enfermería técnica, ustedes computación e informática, un poquito más sueltos más bien, porque la transmisión de información es mucho más virtual. Luego también tendríamos contabilidad, que bueno, contabilidad también sí se puede, pero el problema es el acceso correspondiente. Sí, pues profesor Miguel, estamos observando en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje, ¿no? Sobre todo en promedio de las 10:30 hasta las 12 prácticamente, la red es recontra saturado y hay esa debilidad pues prácticamente en la parte de la tecnología. Y otro aspecto también que podemos observar es la parte económica de los estudiantes y pues lo mencionó usted, se recargan a veces 5 soles y esos 5 soles a veces no alcanza, pero hacemos el llamado a nuestra municipalidad, perdón, a la municipalidad que aporte, que apueste pues por la educación, como usted lo indica, como lo hicieron en Macusani. Profesor Miguel, levantaron torres, distribuyen internet inalámbrico para el acceso de estudiantes. No sé qué es lo que está pensando nuestra municipalidad. Profesor Miguel, ¿alguna actividad, ya llegando a la parte final, alguna actividad programada para esta semana, profesor Miguel? No, temporalmente no. Temporalmente nosotros vamos a ver cómo se va a ir reajustando la actividad con los ingresantes, ¿no? Industrias Alimentarias ya ha manifestado que va a ser un proceso de sensibilización a través de todo es informático, ojo con eso, no hay
que van a venir de 4 en 4, den sus exámenes de 10 en 10. Nuestra cultura y la antropología nos demuestra de que si así le digas que se separen de 3 metros y se van a juntar, ¿no? Entonces, Industrias Alimentarias ya manifestó que van a hacer un curso virtual, seguramente con el apoyo de ustedes, los ingenieros informáticos, los ingenieros de computación, y así seguramente cada uno de ellos, de manera virtual, vamos a ir trabajando con los estudiantes. Y reitero, qué bueno, Elber, que manifieste, pero no es solo responsabilidad del alcalde Melgar, sino también de Ñuñoa, cómo vamos en Ñuñoa, cómo vamos en Macarí, cómo vamos en Humachiri, cómo vamos en Pucará, cómo vamos en todos en Santa Rosa, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos en esos distritos? No es solo para el instituto, ojo, sino para todos los centros educativos, ¿no es cierto? Ahora, siempre ellos se han llenado la boca en épocas electorales, decir que la juventud y la niñez es su prioridad. Ahora es oportuno que pongan en práctica lo que vendría a ser, digamos, el apoyo a la juventud y a la niñez. No son el futuro, ellos son el presente y ellos necesitan mucho apoyo de nosotros y también el apoyo, en este caso, de las municipalidades. Y nos dicen, siempre acuden a las municipalidades. Claro que sí, porque ellos son los únicos que tienen el presupuesto, ¿no es cierto? Entonces, al tener presupuesto, van a tener que reformular también su PIA, tendrán que modificar una, dos, tres veces. Creo que se les ha facultado, en este caso legalmente, que puedan, ¿cómo se llama?, modificar en este caso su programación anual, igual que nosotros estamos modificando. Por ejemplo, jamás no hubiéramos pensado realizar una serie de actividades por ejemplo, ya deben recoger seguramente los estudiantes las separatas, en fin, se tiene que trabajar siempre en función del usuario, del estudiante en nuestro caso. También te informo ya, Elber, que ya también cada programa debe lanzar un programa de titulación, ¿ya? También tienen que titularse nuestros egresados, están muy preocupados ellos. Ya tuvimos una reunión la semana anterior con los jefes y también tenemos que apoyar en el proceso de titulación. La titulación más bien es más sencilla, se va a dar con el aislamiento. El teatrín tiene una estación bastante amplia, la cual la persona va a estar separada según todas las normas sanitarias del caso, ¿no? Entonces, ya jóvenes, señoritas, muchos están preguntando por la titulación, seguramente ya se van a titular cuanto antes, porque por la ley Servir, ojo, ya todos tienen que tener su título profesional. Ya no les sirve de nada antes se le da como una situación, ¿cómo se llama?, como una situación protocolar en la clausura correspondiente, se le da su constancia, pero no es válido eso para encontrar trabajo. Y una de nuestras tareas institucionales es que se inserten en el mundo laboral y en el mundo laboral que se mantengan en el mundo laboral. No puede ser que otra persona venga y digamos, deficiencia laboral o insatisfacción del empleador, pues le desplace, ¿no? Finalmente, también tengo que informar, Elber, de que Enfermería Técnica se ha llevado a cabo el concurso. Hubo una plaza vacante para una profesional o un profesional licenciado en Enfermería Técnica. Se presentaron 6 y bueno, quedaron en el camino 4, luego uno supervivió y finalmente solo ganó uno, como era lógico. Solamente teníamos una plaza, entonces esa persona también seguramente se tiene que poner a disposición de los estudiantes fundamentalmente, tiene mucha experiencia y también se le ha comprometido a que pueda, en este caso, apoyarnos en el aspecto de licenciamiento. Por favor, pueblo que nos escucha, el Instituto Superior Tecnológico de Ayaviri tiene que licenciarse apenas se levante la pandemia o cuando se considere pertinente, porque todo se ha reformulado, todo ha sido paralizado, ¿no? Entonces, con el licenciamiento tendremos muchas mayores perspectivas de apoyar
a otros distritos, llámese Ñuñoa, llámese Oruro. Y hablando de Oruro, ahí tenemos todavía una sede antes de que nos prohibieran dar anexos. Entonces, seguramente el alcalde también, creo que es abogado, me parece que también es profesor, y ya debe estar poniendo las barbas en remojo, ayudando y apoyando a los hijos de su distrito, ¿no? Sin chauvinismos. Entonces, deben apoyar fundamentalmente a las personas que han depositado su confianza en los alcaldes. Por eso es que nosotros impetramos a todos los alcaldes y a la alcaldesa de Humachiri, que es lo que está haciendo para la educación, no solamente superior, sino también, en este caso, educación básica regular. No es suficiente muchas veces escuchar radio, sino también es importante trabajar de esta manera como lo estás realizando, y el instituto se pone a disposición, como que lo ha hecho la UGEL. También hay que valorar, la UGEL también ha capacitado a los docentes de EBR en lo que se refiere al manejo de herramientas informáticas. Bien, profesor Miguel, siendo las 12 del mediodía, hemos llegado a la parte final del resumen semanal del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Yaviri, agradeciéndole su participación al licenciado Miguel Mendoza Loza, coordinador académico. De seguro estamos a la semana que viene retornando también nosotros con el resumen semanal del Tecnológico Ayaviri. Muchísimas gracias. No, Elber, antes que cortes, Adelante, profesor. Mira, tú siempre has sido una persona proactiva, una persona de avanzada. ¿Por qué no realizas estas actividades diariamente, abusando, digamos, ya veremos luego, ¿no? Pero abusando de tu enorme capacidad de, digamos, de transparentar, de llegar a la población, un docente de un programa de estudios por día, ¿no? Bueno, también tenemos a Rommel, tenemos a la ingeniero Marina, tenemos al resto de personas, a Idelfonso, ¿no? Para que te ayuden, digamos, y se turnen, porque el trabajo siempre es en equipo. Y justamente ya para terminar, miren, la señal ha caído y dice calidad baja, ¿no? Entonces, ese es el gran problema que seguramente sufren nuestros estudiantes, Elber. Y ahora sí te agradezco, pero acéptame el reto, coordinen con la colega Simarina, que puede llevar a cabo una entrevista de esta índole, así como también el colega Rommel, el colega Idelfonso, y bueno, tú siempre liderando, ¿no? Ahora, también hay otros colegas que pueden apoyar, ¿no es cierto? O sea, en el instituto eso es lo bueno, que todos trabajamos en equipo. Muchas gracias, Elber, un abrazo virtual a todos ustedes y muchas gracias por la paciencia que han tenido de escuchar tan larga perorata, ¿no? Pero era necesario a veces esta aclaración. Muchas gracias con toda la población que ha tenido la gentileza de escuchar. Gracias, profesor Miguel. Sí, el reto de seguro que lo vamos a cumplir, profesor Miguel. Muchas gracias. Bien, siendo las 12 y 2 del mediodía, fue el resumen semanal del Tecnológico Ayaviri. Con mi persona, a ustedes agradecerles por su audiencia y será hasta la próxima. Con permiso.